En esta ocasión, nuestro estudio que hemos venido realizando acerca del libro de Proverbios, vamos a abordar un tema que creo que no podemos dejar de mencionar por su importancia, por su trascendencia, y que por supuesto también aborda este libro de Proverbios. Y me refiero al tema de la familia, ¿verdad? Y creo que hoy vamos a tomarnos este tiempito para poder hablar acerca del matrimonio. Fíjese qué importante es hablar acerca de estos temas. El matrimonio, la crianza de los hijos. Esperamos tener también alguna instancia para poder abordar estos temas que tienen este enfoque tan importante hacia lo que es el hogar, lo que es la familia. Fíjese que hay varias referencias en el libro de Proverbios que hablan al respecto, y como dijimos, lo que tenemos que hacer para poder desentrañar algunos temas es identificar los pasajes, trazar la enseñanza, porque sin duda que allí el Señor nos va a dejar la lección que debemos aprender. Hay porciones sobre determinados temas que son más extensos que otros, pero siempre la enseñanza está allí, ¿no es cierto? Y este tema de la familia o del matrimonio, que es lo que espero compartir con ustedes en este día, tenemos también allí su primer planteamiento en el libro de Génesis, especialmente los capítulos 1 y 2, que nos dan precisamente la base de la familia, del matrimonio. Y luego, si saltamos a los 10 mandamientos, o conocido también como el Decálogo hebreo, también hay referencia a la familia. Por lo menos de los 10 mandamientos, 3 hacen referencia a la familia, para que nos demos cuenta de cuán importante es este tema. Por ejemplo, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, tiene que ver con la familia. Cuando dice no cometerás adulterio, tiene que ver con la familia. Cuando dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo, tiene que ver con la familia. Es decir, la Escritura define y defiende el sentido de hogar y de familia. En esta ocasión hablaremos acerca del matrimonio, para lo cual leeremos el capítulo 5 de Proverbios, desde los versos 15 al 19, que es prácticamente una sinopsis, podríamos decir, del Cantar de los Cantares, que va a tratar este tema con mayor amplitud. Dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. La Biblia, particularmente aquí el libro de Proverbios y Cantares, también algunas cartas del Nuevo Testamento, como Primera de Corintios, Primera de Pedro, Efesios, aborda el tema matrimonial con descarnada franqueza. Por eso uno no debe asustarse ni ruborizarse cuando trata los problemas íntimos del matrimonio. No solo trata el aspecto emocional y espiritual del matrimonio, sino también aborda el aspecto sexual. Y una de las causas por las que dejó el libro de Cantar de los Cantares es para hablar precisamente de aquellos temas que a veces culturalmente nos complican hablar. Por muchos años, la interpretación de Cantares que tuvo mayor aceptación fue la alegórica, no literal. Y cuando se habla del amor de Salomón con la Sunamita, los judíos, por ejemplo, veían en esto la relación de Jehová con Israel, o de los cristianos con Jesús, según la iglesia. ¿Por qué? Porque era mal visto que se hablara de sexualidad en las iglesias. Pero imagínense, si la iglesia no enseña la sexualidad a la luz de la Biblia, ¿a dónde van a aprender nuestros jóvenes? Ya
Vemos que las escuelas, por ejemplo, abordan solo la parte biológica de la sexualidad, no la valórica. Hoy se están abordando temas que tienen que ver ya básicamente con la degradación de la sexualidad en las escuelas. Y si no aprenden ahí, o aprenden en las calles. Todos sabemos cuál es la educación que se aprende en las calles. El problema es que hasta hace algunos años la mentalidad era tan cerrada y entonces se separaban los temas. Estos se pueden tratar y estos no. Pero yo pregunto, ¿habrá algo que no pertenezca al ámbito de la fe, al ámbito de la iglesia? Por supuesto que no. Entonces, en lo relacionado a la sexualidad tenemos el deber de averiguar qué dice la Biblia al respecto. Por tanto, alejado de todo puritanismo y santurronería, y con toda sinceridad y franqueza, la Biblia habla de muchos de estos aspectos que pertenecen a la intimidad del matrimonio y la familia. Bien, vamos al pasaje que leíamos al inicio. La fuerza poética del oriental es muy notable en cuanto a las figuras o metáforas que usa, usando por supuesto figuras típicas del lugar, respondiendo a su contexto cultural, por lo cual a veces a nosotros nos cuesta entender como occidentales del siglo XXI lo que allí dice. Aunque usa metáforas, está hablando sobre la intimidad matrimonial. Es decir, de esto es que se trata este pasaje que acabamos de leer. Lo que pasa es que usa figuras, y para referirse a la intimidad conyugal usa figuras. Bueno, el agua todos sabemos que es vital para sostener la vida. No podríamos vivir sin agua. El agua es algo básico, es algo fundamental. Entonces aquí se usan figuras como pozos, fuentes, raudales, corrientes, manantiales. Es decir, todas estas figuras guardan relación con el agua. Al hablar del agua ya podemos entender que habla de un tema que es crucial, especialmente en la época en que vivían donde no era, o el lugar donde vivían donde no era fácil conseguir el agua. Para nosotros es diferente. Abrimos la llave y tenemos el agua corriendo, lo que quizás no nos permita ver claramente su valor. Pero si a alguien se le corta el agua, rápidamente se va a dar cuenta de la importancia que tiene el agua en la vida de las personas. Recuerdo que nosotros vivimos una carencia de agua por varios días posterior al terremoto del año 2010. No era fácil conseguirla, había que ir a los pozos y reutilizar el agua en la medida que fuera posible porque el agua escaseaba. Bueno, los pueblos de Oriente no tenían red de agua. Muchos dependían de la lluvia para vivir, para que sus ríos tuvieran suficiente caudal para regar la tierra. De lo contrario, estaban perdidos. Fíjense que en el Antiguo Testamento tenemos dichos del Señor que decía que si eran obedientes a la voluntad de Dios, iba a hacer llover sobre la tierra. De lo contrario, si desobedecían, iba a haber sequía. Es decir, que para ellos el agua era prácticamente un sinónimo de vida, un símbolo de satisfacción con la vida. Entonces, cuando nos metemos un poquito en la mentalidad oriental, entenderemos por qué se usa la metáfora del agua para hablar de sexualidad en el matrimonio. Porque en primer lugar, el agua es vida. Y en segundo lugar, porque el agua produce satisfacción plena. Todas las festividades judías, de una u otra forma, se relacionaban con la cosecha. Juntamente con la Pascua estaba también la fiesta de las primicias. Con Pentecostés se llevaba la primera elaboración del grano, los primeros panes. Quiere decir que las fiestas estaban ligadas al tema agrícola, que es el tema central de ellos. Y cuando cerraban la fiesta de la cosecha, había una gran ceremonia donde el sacerdote tomaba el agua del Siloé, que era la única fuente que tenían prácticamente en el lugar. El estanque de Siloé es una fuente surgente.
Entonces el sacerdote tomaba agua de allí, sacaba y atravesaba el templo portándola. Y cuando llegaba donde estaba el pueblo, la volcaba, la derramaba. Con esto quería decir, Dios nos ha dado todo y estamos satisfechos. No necesitamos nada más. ¿Y cuál era el símbolo? El agua que se derramaba. En ese momento estaban diciendo que ya estaban ricos y satisfechos porque podían hasta volcar una vasija con agua. Quizá a veces sin querer dejamos una cañería abierta o goteando. Piensen en esta gente cuyo signo de satisfacción era tomar un vaso de agua y derramarlo delante de toda la gente para decir, somos bendecidos, estamos satisfechos. Esa era la significación que tenía el agua. Y cuando se habla de la intimidad matrimonial, aquí en Proverbios, se dice que la mujer es el pozo del agua, la cisterna donde el hombre debe encontrar satisfacción para su vida. Ella es su pozo, su cisterna. A los varones y a los casados principalmente se les dice que si quieren buscar satisfacción, deben buscarla en su esposa. Y por el otro lado, el hombre, el varón, es la corriente de agua, es el manantial, y tiene que corresponder a su esposa, otorgando también satisfacción. Entonces, acá se habla de un encuentro donde cada uno busca satisfacer al otro. Se habla del matrimonio como un lugar de satisfacción mutua. Se plantea y se advierte al hombre que no tiene que buscar la satisfacción afuera. Es decir, el manantial no puede ser derramado en cualquier lado. Tiene que buscarla allí porque para eso le fue dado. Y sobre esto de la fidelidad que el hombre debe en el matrimonio, hay varios proverbios que ponen al hombre en sobreaviso. Está diciendo que el potencial que Dios ha dado al hombre debe ser usado dentro del proyecto matrimonial de Dios. A pesar de que en épocas pasadas los reyes acostumbraban a tener muchas mujeres como signo de poder, era la forma de mostrar su poder. Sin embargo, el pueblo de Israel en general mayoritariamente era monógamo, es decir, el varón tenía una sola esposa. Era un pueblo monogámico, fuertemente monogámico. Y entonces, aquí lo que está diciendo Dios, está subrayando esa característica, diciendo que la familia, que el matrimonio debe tener un encuentro donde tiene que tener satisfacción el uno con el otro. Bueno, el libro de Proverbios, junto con hablar del varón y de cómo debe comportarse, habla de la tentación de experimentar dentro del matrimonio, es la tentación de experimentar fuera del matrimonio, por decirlo de alguna manera, faltar a su pacto, a su fidelidad con su esposa. Allí en el capítulo 7 lo podemos notar, donde encontramos las artimañas de la mujer extraña. Versículo 9 en adelante del capítulo 7 dice, a la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y en tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Esta mujer extraña, la mujer que no es la esposa, representa la cisterna ajena, la que no corresponde. Y ella es la gran tentación que se puede generar dentro del matrimonio. Quiere decir que todos los consejos van puestos a que el hombre conserve su fidelidad, su pacto de fidelidad para con su esposa. Este es el privilegio que Dios le da, y por eso dice en el capítulo 5, versos 20 y 21, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Como diciendo, esto también lo está mirando Dios. Es un llamado a la fidelidad, a la pureza en el matrimonio. Y acá se presenta el problema del hombre
y de la mujer, ¿por qué no decirlo? El libro de Proverbios, así como presenta la bendición del matrimonio, también presenta cuál es el problema del que hay que cuidarse, y en el caso del hombre tiene que ver con no perder la fidelidad hacia su esposa. A fin de fortalecer los lazos del matrimonio, presenta algunos detalles muy importantes. Veamos, por ejemplo, siguiendo ahí en el capítulo 5, verso 18, dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. En estos pueblos de Oriente, el casamiento por lo general era entre personas muy jóvenes. La mujer que era entregada por esposa prácticamente era una adolescente. Muchas a los 15 años ya estaban casadas. Y el hombre que llegaba a los 20 años soltero se consideraba casi una tragedia. Quiere decir que esa mujer con la cual se casa era la primera mujer en su vida. Por eso se la llama la mujer de tu juventud, la mujer con la cual empezó su vida. Dice, esta es la mujer que debe ser respetada. Y seguidamente el verso 19 pone la imagen de la sierva y de la gacela. Sierva amada y graciosa gacela. Porque el movimiento del ciervo y de la gacela eran de los más lindos que se conocían en la naturaleza. Y el pasaje presenta a la mujer como eso, como alguien que tiene una delicadeza especial que el hombre tiene que estimar y tiene que respetar. Y entonces continúa diciendo, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Hay una fuerza muy particular en la palabra recréate. Algunos traductores usan la palabra embriágate. Es una palabra que designa la intoxicación de cualquier cosa, es decir, una entrega total. La embriaguez es una entrega total a lo malo, a lo destructivo. La droga es una entrega total a una sustancia tóxica. Pero Proverbios dice que el hombre tiene que estar intoxicado de amor hacia su esposa. Ahora nos resulta un poco dura la palabra intoxicación en nuestro contexto, pero es la palabra que se usa. Indica perder el control de sí mismo para entregarse a la otra parte. Como se puede notar lejos de las represiones religiosas que surgieron después hacia la sexualidad, la Biblia propone siempre el placer legítimo como algo que debe ser admitido y practicado dentro del matrimonio. Ahora, por supuesto, hubo épocas en la historia del cristianismo que hubo mucha represión en cuanto a estos temas. Bueno, todos esos pensamientos obedecían a un determinado contexto, a una cultura. Demoraríamos mucho en investigar los porqués de esa actitud, pero lo que quiero decir es que la Biblia no habla o no presenta tal represión. Hubo tiempos en que cuando se leían o estudiaban libros como Cantar de los Cantares, se los interpretaba de un modo alegórico únicamente, no literalmente. Y todas esas partes que podían tener un sentido más sexual, se las interpretaba espiritualmente. Por ejemplo, el pasaje de Cantares 1:13 que dice, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Se decía que los pechos representaban al Antiguo y al Nuevo Testamento. Bueno, para ver el Antiguo y el Nuevo Testamento allí hay que tener bastante imaginación. Pero se enseñaba así. Y los judíos, cuando se encontraban con este pasaje, decían, los pechos son las tablas de la ley. Pero por supuesto que este pasaje no está hablando de eso, pero se interpretaban así, de esa manera, para quitarle el sentido literal a las palabras, porque había una represión de no ver la realidad de lo que Dios hizo santo. Pero claramente de lo que está hablando acá es del placer legítimo como una gracia divina, como una necesidad y un pacto de fidelidad. Pablo habla de esto descarnadamente en su primera carta a los Corintios, cuando dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No hace falta que aclare lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Se entiende perfectamente. Hay un pacto en la práctica de la vida conyugal, de la intimidad,
de mantener la fidelidad en el matrimonio. Por tal motivo, Proverbios habla considerablemente de las tentaciones masculinas, de los problemas de fidelidad y de las trampas que destruyen el matrimonio. Es un tema que aparece repetidamente. Y así como habla del problema del hombre, habla también del problema de la mujer. Veamos allí en el capítulo 18, verso 24. Mire lo que dice. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Bueno, aquí se habla de la esposa, de hallar esposa, y es un consejo obviamente a los solteros, porque los casados ya hallaron esposa. El libro de Proverbios enseña que tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer los jóvenes para buscar o para elegir esposa. Si bien entre los judíos se usaba acordar los matrimonios entre familia, si usted lee el libro de los jueces, por ejemplo, se encontrará con el caso de Sansón, que con sus fracasos y todo en el ámbito matrimonial, leemos entre líneas que vivía en una sociedad que respetaba el pensamiento del joven que se iba a casar. Cuando decide casarse Sansón, habla con sus padres para que hablaran con los padres de la chica y se concertara el matrimonio. Bueno, claramente hoy no es así. A veces los padres son los últimos en enterarse de los planes de sus hijos al respecto, cuando bíblicamente deberían ser los primeros. Y el consejo sabio que ofrece Proverbios al respecto es, allí capítulo 31, verso 30, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Creo que este versículo apunta a las cosas que debe tener en cuenta un joven al momento de elegir a quién será su esposa. Y lo primero que dice es que no hay que deslumbrarse con la parte de afuera, externa, con lo físico, sino que hay que analizarla interiormente. No hay que encandilarse con lo que se ve, sino con lo que no se ve. Poner en relieve el corazón y la vida espiritual de la persona. Eso es lo que vale. Porque lo otro, como dice, es vano. Y algo vano es algo que no tiene sustancia, que se deshace rápidamente. Proviene de la palabra vapor. Lo importante no es el vapor, sino lo que queda después que se disipa. Entonces, ¿cómo realizar la elección correcta? Capítulo 19, verso 14 dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Aquí se habla de una ley de sucesión que había en Israel, que los padres heredaban sus bienes a sus hijos, su casa, sus riquezas. También existe una ley similar en nuestro país. Entonces dice Proverbios, la casa y las riquezas son herencia de los padres, pero la mujer sabia es de Dios. La mujer prudente es herencia de Dios. Quiere decir entonces que el que sale a buscar esposa debe depender de Dios primeramente, porque es Dios quien se la va a dar. Es una herencia de Dios, es lo que Dios otorga. Más de Jehová es la mujer prudente. La palabra prudencia habla de sensatez en la toma de decisiones. Eso es la prudencia. Es decir, una persona que mide sus reacciones. No reacciona sin medida, conoce los límites. No se puede reaccionar en la vida, hay que accionar primeramente. Y la mujer prudente es así. Mide sus reacciones, no estalla, sino que es sensata en las decisiones. Tiene criterio y sentido común para manejar la vida. Y esto no se recibe de los padres. Los padres pueden dar los bienes materiales a los hijos, pero realmente es Dios el que tiene que poner delante a la mujer que cumpla con estas cosas. ¿Y por qué es importante que uno elija correctamente con quién va a pasar la vida? Porque la mujer virtuosa, dice Proverbio, que es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Fíjese el detalle. Mujer virtuosa, una mujer moralmente fuerte, tiene valores y los sostiene. Esta mujer es la corona de su marido. Es lo que adorna al marido, lo que hace que el marido sea honrado porque tiene una mujer que es virtuosa en ese sentido.
Pero la mala, la que no tiene fortaleza moral, la que es insensata, que avergüenza a su marido, dice que es como la carcoma. Ahora usted dirá, ¿qué es la carcoma? Si usted no entiende el significado de una palabra, vaya al diccionario. Carcoma es una palabra castellana que hace referencia a la comida de los gusanos. De hecho, hay un bichito que se le llama carcoma. Entra en la madera y la transforma en polvo. Las termitas también hacen eso, pero en el fondo es la comida de los gusanos, el proceso alimenticio de los gusanos. Entonces dice Proverbios que la mujer mala es como carcoma en los huesos del marido. ¿Qué quiere decir? Que la mujer mala es como si estuviera taladrando la parte interior del hombre y deshaciéndola. Y señala que un problema que se da recurrentemente en la mujer, que aparece varias veces en el libro de Proverbios, y así como habla del problema del hombre, habla también del problema de la mujer. Veamos, por ejemplo, ahí el capítulo 27, verso 15 y 16, dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Y acá hay una palabra bien interesante. La palabra rencillosa. ¿Por qué no dice peleadora? Porque es la mujer que produce conflictos. No pelea, pero produce conflictos. Hay varios proverbios que hablan de la mujer rencillosa. Por ejemplo, el 25-24 dice: mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y nuevamente no tenemos la palabra peleadora, sino la palabra rencillosa. Como dije anteriormente, es la mujer que produce conflictos. Quizás no pelea, pero es como una gotera. Es dada a los conflictos. De todo hace un gran problema y se queja continuamente. Es como una gotera. ¿Le ha tocado a usted escuchar una gotera cuando se quiere quedar dormido? ¿Ah? Qué difícil, ¿no? Es algo irritante y persistente. Permanentemente está encarando las circunstancias en forma conflictiva. Y así como se habla del hombre y el problema del hombre, también se habla del problema de la mujer. Esa mujer que es conflictiva, que quizás no es peleadora, pero sus reacciones siempre son animosas, siempre son tendientes a la rencilla, a la disputa. Y dice Proverbios que esta es una conducta que no se puede modificar. Dice: si usted trata de modificarla es como tratar de contener el viento o agarrar aceite con la mano. Es imposible. Si la mujer formó un carácter así y usted se casó con ella, aguántesela. Y la comparación que da es que es mejor vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa. El terrado era el lugar donde se colocaba el grano y el lino para secarlo, un lugar hecho de barro y ramas. Lo importante es que le diera el sol. Las hierbas que había que secar se colocaban allí en el terrado, pero nadie podía vivir allí. Era un lugar insoportable, incómodo, querer tender una cama en ese lugar. No estaba hecho para vivir. Pero el proverbio dice: mejor es que vivas allí en ese rincón que en una casa espaciosa si está ocupada por una mujer rencillosa. Y aparece la palabra rencillosa nuevamente. ¿Se imagina? Dice que es preferible soportar la incomodidad física al permanente conflicto. Luego, cuando pasamos al capítulo 31, se exalta a la otra mujer, a la mujer virtuosa. Como dijimos, una mujer moralmente fuerte, de convicciones firmes, de trabajo constante, sí, porque se la presenta como una mujer trabajadora. Y esto nos lleva a pensar en ese pensamiento que ha persistido en el tiempo sobre el sometimiento de la mujer al esposo. Y usted ve que Proverbios no habla de sometimiento de la mujer, sino que habla de la mujer como la corona del hombre, como la virtud del hombre, nunca como la esclava. En ese sentido es revolucionario el libro de Proverbios, no solamente para la época que fue escrita, sino hasta el siglo XXI, siglo XIX, parte del siglo XX. ¿Por qué? Resulta revolucionaria esta visión porque pone a la mujer en un lugar especial, en el lugar de compañera, en el lugar de colaboración,
Entonces, en el libro de Proverbios la mujer tampoco es el adorno de la casa. La mujer es aquella que colabora con su esposo. Está en la casa porque es su responsabilidad criar a los hijos y todo lo demás. Pero dice también que trabaja con sus manos, es decir, ayuda. Hay una mujer descrita como alguien que está realmente activo y colaborando, y por eso dice los versos 10 al 12 del capítulo 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Quién la hallará? Es una expresión idiomática que quiere decir que es difícil de encontrarla. Luego dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. El matrimonio es algo vitalicio. Ahora bien, lo que tenemos acá es un tratado que en cierta forma responde a un contexto cultural. No podemos esperar un acabado reporte doctrinal sobre las familias. No olvide que cuando se escribe Proverbios, la base de la familia ya estaba explicada en los primeros capítulos de Génesis. Ahí ya tenemos todas las bases del matrimonio y todo lo demás. Lo que tenemos acá es un análisis de qué se hace frente a este interesante tema, ¿verdad? De cómo formar y cómo conformar un matrimonio. Y ese es el análisis que hace el libro de Proverbios. Y también habla de la importancia de la intimidad y lo subraya. El problema del hombre va para este lado, el problema de la mujer se inclina para este otro lado. Por lo tanto, el hombre tiene que cuidar esta parte y la mujer tiene que cuidar esta otra parte. Esto es muy claro y es muy agudo porque realmente pone el acento en dos cosas que son la tragedia de los matrimonios que terminan en disolución. Aparecen siempre algunas de estas dos cosas. O una mujer que es molestosa, que es inaguantable, o finalmente un hombre infiel que empieza a mirar para el lado y se enamora de otra mujer que no es su esposa. Bueno, esta reflexión no tiene que ver solo con los proverbios leídos, sino que hay una cantidad que tocan el tema del matrimonio y la familia, pero se pueden desglosar en estos dos grandes problemas porque son lo que subraya el libro de Proverbios. Lo que quiere decir que además de la orientación básica y fundamental de aquellas leyes elementales que da la palabra de Dios para formar un matrimonio, nos advierte también acerca de los peligros que acechan siempre la vida matrimonial y que hacen que el matrimonio no sea lo que deba ser. Pero bendito sea el Señor, que nos pone en sobreaviso frente a este tema tan importante, que podamos tomar la parte que nos corresponde y que formemos hogares realmente asentados en la roca que es Cristo, en la gracia que provee el Señor para sus hijos, aquellos que creen y esperan en Él.